independiente es X. O sea que esta ecuación que tenemos acá es una ecuación ordinaria. Y las ecuaciones diferenciales parciales son las que tienen dos o más variables independientes. Esas las vamos a ver en la última unidad de la materia, ya hacia el final del cursado. Vamos a estar viendo brevemente algunas de las ecuaciones diferenciales parciales. Así que por ahora en esta unidad nos estamos ocupando de las ecuaciones ordinarias única, variable, independiente. Otra clasificación importante, tal vez una de las más usadas, es que las ecuaciones diferenciales se clasifican en ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. ¿Bien? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Una ecuación diferencial es lineal si cumple dos condiciones. Primero, la variable dependiente, o sea, la y todas las derivadas que aparezcan deben estar elevadas a la primer potencia, o sea, al grado 1. Vale decir, no puede aparecer, por ejemplo, raíz cuadrada de y, o coseno de y, o y' al cuadrado. Eso no debe figurar en una ecuación lineal. O sea, si aparecen ese tipo de expresiones, no es lineal. Entonces les digo, en primer lugar, para que sea lineal, tiene que ser lineal en la variable dependiente y en todas sus derivadas. La segunda condición tiene que ver con estos coeficientes, a sub n menos 1, etc. Todos esos coeficientes y la función g que se encuentra en el lado derecho deben depender solamente de la variable independiente. Si una función cumple con esas dos condiciones, es lineal. Caso contrario, es no lineal. Bien, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales. Bien, por ahora. Otra clasificación, esta es muy sencilla, es ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. Eso simplemente se refiere a la forma algebraica que tenga la función g de x. Si la g de x, que está aquí en el lado derecho, es 0, la ecuación diferencial es homogénea. Si es distinta de 0, ya sea una constante o una función cualquiera que dependa de x, va a ser no homogénea. Nosotros vamos a trabajar con ambas, tanto con las homogéneas como con las no homogéneas, ordinarias y lineales por ahora. ¿Está? Bueno, ahí están pidiendo, bien. Repito, cuando una ecuación diferencial es lineal, cuando cumple dos condiciones. La primera tiene que ver con la variable dependiente. Y esta condición establece que la variable dependiente y todas las derivadas que aparezcan, y prima, y segunda, etc., tienen que estar elevadas al grado 1. ¿Bien? No puede aparecer, por ejemplo, raíz cuadrada de y, o coseno de y, o y' al cuadrado, ¿sí? En una ecuación lineal, la variable dependiente y todas sus derivadas deben ser lineales. La segunda condición tiene que ver con la variable independiente, o sea, con la x, y establece que estos coeficientes que acompañan a las derivadas a sub n menos 1, etc., todos esos coeficientes, así como la función que aparece en el lado derecho, que aquí yo llamé g, deben ser o constantes o depender exclusivamente de la variable independiente. Si alguna de esas dos condiciones no se cumple, la ecuación diferencial será no lineal. Nosotros por ahora vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales y las vamos a abreviar de esta manera. Y esta expresión que yo acabo de escribir aquí es la expresión general de una ecuación diferencial lineal de orden n.
no homogénea, porque aquí yo igualé a una función g de x que se supone es diferente de 0. ¿Bien? Bueno, hecha esa introducción y esa clasificación, vamos a empezar por abordar las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, y las vamos a abreviar así, con todas las siglas, ¿sí? Ecuación diferencial lineal homogénea. En este caso, ¿sí?, simplemente nos va a quedar que esta expresión que yo acabo de escribir ahí arriba, ¿sí?, o sea, va a ser a sub n, vamos a escribir de otra forma, por la derivada enésima, más a sub n menos 1, por la derivada enésima, n, o sea, por la derivada enésima menos 1, etcétera, etcétera, más a sub 2 por la derivada segunda, más a sub 1 por la derivada primera, más a sub 0 por la función sin derivar, es igual a 0. Este 0 que aparece en el lado derecho es la señal indiscutible, digamos, de que estamos frente a una ecuación diferencial homogénea. ¿Bien? Si nuestra ecuación diferencial es lineal y homogénea, ¿tá?, nosotros podemos aplicar aquí los conceptos que ustedes ya manejan de álgebra, ¿tá? Ustedes en álgebra, en primer año, recordarán que estudiaron espacios vectoriales. Y ahí ustedes vieron que un espacio vectorial n-dimensional tiene un conjunto de n vectores que se denominan vectores base o vectores generadores. A ver, ¿qué más me pueden decir con respecto a ese concepto? ¿Qué son? ¿Para qué se aplican los vectores base o generadores? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué representan? A ver, ¿qué se acuerdan de eso? De álgebra, espacios vectoriales. Genera un espacio vectorial con una combinación Sí. lineal de esos vectores que son linealmente independientes. Bien, ¿y qué podemos hacer con esa combinación lineal? ¿Para qué nos serviría esa combinación lineal? Para hallar cualquier elemento dentro del espacio vectorial. Perfecto, bien, muy bien. Eso que ustedes dijeron es son por ahí los conceptos más importantes, más básicos, ¿sí? Ese conjunto n-dimensional de vectores, que en realidad cuando uno dice vectores se refiere o a vectores o a funciones o a matrices o a funciones, soluciones de ecuaciones diferenciales, como este caso, ¿sí? Es un conjunto de entes matemáticos que denominamos en forma general vectores. Esos vectores generadores tienen, o sea, el número de vectores generadores coincide con la dimensión del espacio, y para que sean una base o espacio generador deben ser linealmente independientes. Y también es muy importante que con la combinación lineal de dos o más de esos vectores, nosotros podemos encontrar cualquier otro vector que pertenezca a ese espacio vectorial. Justamente por eso se llaman vectores generadores. Bueno, exactamente ese concepto lo podemos trasladar al estudio de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Una ecuación diferencial lineal homogénea se puede considerar perfectamente como un espacio vectorial n-dimensional, donde lo que llamamos vectores van a ser funciones, y esas funciones van a ser las soluciones de esa ecuación diferencial. Por lo tanto, ¿de qué orden sería el espacio vectorial con el que estaríamos trabajando en este caso puntual de esta ecuación diferencial homogénea que yo acabo de escribir? Pregunta. n-1. Tendría n dimensiones. N es un espacio vectorial n-dimensional. El orden de la ecuación diferencial es la dimensión del análogo de su espacio vectorial. ¿Está?
¿Y qué serían los que ustedes llamaban vectores en álgebra? ¿Qué serían acá? ¿Serían vectores también? Serían funciones. Serían funciones. Bien, ¿y qué particularidad tendrían esas funciones? ¿O qué serían esas funciones? ¿Cuáles? Una sería la derivada de la siguiente. Esas funciones serían las soluciones de esta ecuación diferencial. O sea, básicamente serían esta, la función y que depende de x. ¿Tá? La solución de esta ecuación diferencial, que va a ser la función f de x igual y, cada una de las soluciones de esta ecuación diferencial sería un elemento del conjunto generador de ese espacio vectorial n-dimensional. Por lo tanto, como ya podemos ir percibiendo, esta ecuación diferencial va a tener n soluciones. ¿Bien? Esas n soluciones entre sí, ¿cómo deben ser? A ver cómo habían dicho ustedes, ¿cómo tenían que ser entre sí? Linealmente independientes. Perfecto. ¿Y eso qué significa? Que dos o más funciones tengan que ser linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que no sean combinación lineal de las demás. Exacto, que no sean múltiplos ni combinaciones lineales de las otras. ¿Está? Bien, entonces, estas n soluciones van a tener que ser, ya agregamos aquí, linealmente independientes. ¿Está? A esas soluciones las vamos a llamar simplemente I sub 1, I sub 2, etcétera, etcétera, hasta I sub n. Y este conjunto de n funciones, ¿tá?, va a ser la base o espacio generador de este espacio n-dimensional, ¿bien?, formado en este caso por funciones. ¿Estamos de acuerdo? Esas n soluciones son linealmente, o deben ser linealmente independientes. Está, de manera que si nosotros hacemos una combinación lineal de C1 por I1 más C2 por I2 más C sub K por I sub K, suponiendo que K es menor que N, vamos a obtener una nueva función I que también va a ser solución de nuestra ecuación diferencial. O sea, si yo tomo 2, 3, lo que sea, las que quiera, K funciones, ¿está?, hago la combinación lineal, le asigno, ¿sí?, a estas constantes valores reales arbitrarios, obviamente no todos distintos de cero, voy a obtener una nueva solución. Y esa nueva solución también va a ser solución de mi ecuación diferencial. Ahora pregunto, esa nueva solución que yo encontré acá, ¿tá?, esa nueva solución, ¿también va a ser linealmente independiente? O sea, ¿también va a formar parte de la base de ese espacio vectorial de funciones? ¿Qué les parece? No, porque lo armo a partir de la combinación lineal de las soluciones. Por supuesto. La estoy armando claramente como una combinación lineal de algunas que tomé al azar. O sea que no va a ser linealmente independiente. Las que son linealmente independientes son estas estas n, que son las soluciones originales, digamos, o las soluciones básicas. Bien, bueno, si nosotros hacemos una combinación lineal con las n soluciones, o sea, si hacemos C1, siendo C todas constantes, ¿no?, C1 por I1 más C2 por I2, hasta llegar a C sub n por I sub n, o sea que armamos la sumatoria de la constante C sub I
por I sub I desde I igual 1 hasta N. Esta solución es la solución general de la ecuación homogénea. ¿Está? Esta se denomina solución general y nosotros la vamos a representar, así como yo escribí acá, I sub H. ¿Está? Esa H es de homogénea. Esta es la solución general. Se llama así porque al incluir a las N soluciones base, con esa combinación lineal nosotros podemos encontrar cualquiera de las infinitas funciones que son solución de nuestra ecuación diferencial. Vale decir que esta ecuación general contiene absolutamente todas las posibles soluciones de esa ecuación diferencial, lineal y homogénea. Bien, cada una de esas infinitas posibles soluciones se obtienen simplemente asignando distintos valores que nosotros podemos elegir libremente a las constantes C sub I. Bien, esa combinación lineal, ¿tá?, formada por las n soluciones linealmente independientes o soluciones base, se denomina entonces solución general. La solución general de toda ecuación diferencial, fuese homogénea o no, siempre la solución general va a contener lo que denominamos parámetros arbitrarios. Parámetros arbitrarios son estas constantes, C1, C2, C sub n, porque puestas así son genéricas, ¿bien? Y arbitrarias porque las podemos elegir el valor que querramos. Para cada combinación lineal vamos a tener una solución diferente. ¿Bien? Entonces, como ya podemos ir apreciando, una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿tá?, y no homogénea con más razón, pero por ahora las homogéneas, tienen infinitas soluciones. Cada una de esas infinitas soluciones forma parte de esta solución general con diferentes valores de las constantes. ¿Bien? Bueno, y ahora les hago otra preguntita. ¿Cómo les parece a ustedes o qué les parece que hay que hacer para poder encontrar los valores de C1, C2, Cn? O no se pueden encontrar. A ver, ¿qué les parece en base a lo que ustedes ya conocen, a lo que ya saben? ¿Necesitarían las condiciones de borde, puede ser? Exactamente. Estaríamos necesitando datos adicionales, ¿está? Si me dan solamente la ecuación, yo no voy a poder encontrar las constantes, pero necesito datos adicionales. Esos datos adicionales se denominan de dos formas. Condiciones, como recién dijo el compañero, de bordes o de frontera, y también hay otro grupo que se denomina condiciones iniciales. ¿Tá? Si no nos ponemos demasiado exquisitos, podríamos decir que son sinónimos, ¿está? Y que son los datos extras que me van a dar para resolver. Pero en realidad, y sobre todo a nivel físico, no son lo mismo. ¿Bien? Condiciones iniciales se usa generalmente esta nomenclatura cuando la variable independiente es el tiempo, ¿bien?, que es lo que ocurre en gran parte de los procesos físicos. Y condiciones iniciales es porque me dan ciertos datos de lo que está ocurriendo con ese sistema físico, o sea, con esa ecuación diferencial, cuando el tiempo es cero, o sea, en el instante en que comienzo a estudiar el proceso, el experimento, el sistema, el circuito, lo que sea. Bien, eso es básicamente condiciones iniciales. Y condiciones de frontera o de borde tiene más que ver con cuestiones físicas. Por ejemplo, supónganse que estamos analizando una viga simplemente apoyada o una columna y que esa viga está soportando determinadas cargas. ¿Tá? Condiciones de frontera son, por lo general, me van a dar el dato de alguna magnitud física en la frontera de la viga.
ya sea aquí donde empieza la viga, supongamos que, o sea, que sería x igual 0, o aquí donde termina la viga, supongamos x igual L. Me pueden dar, por ejemplo, la deformación, o sea, la elástica, el momento flexor o algún otro dato extra, ¿está? El momento torsor, lo que sea. En esos extremos, ¿está? Esas fronteras o bordes físicos se conocen como datos en la frontera o condiciones de frontera, mientras que las condiciones iniciales se utilizan cuando estoy hablando de un proceso físico donde la variable independiente es el tiempo y me dicen, por ejemplo, qué sé yo, el caudal del fluido en el instante inicial vale tanto, o la carga del capacitor en el instante inicial vale tanto, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de ecuaciones diferenciales, digamos, a nivel matemático, o sea, me dan la ecuación diferencial y me dan las condiciones, es como que directamente podríamos utilizarlas como sinónimos. Bueno, igual después vamos a ir viendo con más detalle. Bueno, y volviendo entonces, en una ecuación diferencial de orden n, ¿cuántas de estas condiciones extras estaríamos necesitando? ¿Una, dos? ¿Cuántas? ¿N condiciones? N, por supuesto. Necesitamos tantas condiciones como orden tenga nuestra ecuación diferencial o como dimensión tenga ese espacio vectorial. ¿Está? Bien, una vez que si nosotros tenemos así, miren, si nosotros tenemos la ecuación diferencial más las condiciones iniciales o de frontera, dependiendo de lo que sea, a este conjunto está formado por la ecuación diferencial con las condiciones iniciales o de borde, se lo denomina problema de valores iniciales o problema de valores en la frontera. ¿Ah? Problema de valores iniciales o problema de valores en las fronteras. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y bueno, la diferencia va a ser que en este caso nosotros vamos a poder conocer o calcular cada una de las constantes C sub i. De manera entonces que la solución general se va a transformar ahora en lo que llamamos una solución particular. Las soluciones particulares ya no tienen parámetros arbitrarios genéricos como tenía la general, sino que a esos parámetros se los reemplaza directamente por sus valores. ¿Está? 1, 1 medio, menos 2, lo que sea. Por ejemplo, nos va a quedar, qué sé yo, C1 por, no sé, 1 medio por la función más 1/4 por otra función, etc. Y entonces ahí, cuando esa solución, aplicada a las condiciones de borde, me dan sus constantes, yo paso de tener, desde una solución general, paso a encontrar una de las infinitas posibles soluciones. ¿Tá? ¿Cuál sería? La única solución que, además de satisfacer la ecuación diferencial, satisface las condiciones de borde. O sea que esta solución particular es única. Desde el momento que tiene constantes con valores determinados, es una función específica única y es una de las integrantes de esa familia de infinitas soluciones que tiene la ecuación diferencial. O sea, es de todas las integrantes de la familia, la única que además satisface las condiciones iniciales. ¿Tá? Entonces tenemos por un lado la solución general, hablando de las homogéneas, ¿no? Tenemos por un lado la solución general, que incluye absolutamente a todos los integrantes de la familia, y después podemos encontrar, si tenemos los datos suficientes, la solución particular, que va a ser un integrante de esa familia que satisface esas condiciones, ¿tá? Y que es la solución de lo que se llama un problema de valor inicial. Muy bien. Vamos a arrancar nosotros vamos a trabajar básicamente en esta unidad con ecuaciones diferenciales de orden
homogéneas, ¿no? De orden 2, 3, máximo en algún ejercicio 4. No porque haya nada raro con las de orden más alto, sino porque el proceso es largo. Cuanto más alto es el grado, el orden de la ecuación, más largo es el proceso y además es repetitivo, porque el mismo proceso que se utiliza para la ecuación de segundo orden se utiliza para la de tercero, la de cuarto, la de quinto, la de décimo, lo que quieran. Entonces vamos a concentrarnos en las de segundo, tercer orden, que por ahí son las más sencillas, y después ese procedimiento perfectamente se puede extrapolar sin cambios importantes, se extrapola directamente, o sea, sirve para las de orden superior. Muy bien. Vamos a arrancar con una ecuación diferencial lineal homogénea, ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer, no hay problema, lo pueden hacer por el micrófono, por el chat. Bien. La expresión general de una ecuación diferencial de segundo orden sería la siguiente. Sería a sub 2 por la derivada segunda de i, o sea, i segunda, más a sub 1 por la derivada primera de i, más a sub 0 por la función i, igual en este caso a 0, porque estamos ante una homogénea. Muy bien. Nuestro objetivo, en la clase de hoy, al menos, sería encontrar la solución, la solución general de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. ¿Bien? Según lo que estuvimos charlando, como esta ecuación es de segundo orden, la solución general va a ser bastante sencilla porque va a tener solamente estos dos primeros términos. ¿Bien? Entonces, la solución general, acá le vamos a poner i sub h, va a ser una función formada por la combinación lineal de dos funciones i1 e i2. O sea, ih va a resultar C1 por I1 más C2 por I2, donde C1 y C2 son las constantes arbitrarias, mientras que I1 e I2 son las funciones que forman ese espacio generador, ¿tá? Y por ende deben ser linealmente independientes, ¿tá? Con respecto a la independencia lineal, vamos a hacer acá al margen un comentario. Vamos a suponer que nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden n y que tiene n soluciones, i1, i2, i3, i4, hasta llegar a i sub n. Si nosotros queremos comprobar, o sea, no necesariamente tiene que estar ligado a una ecuación diferencial. Vamos a hacerlo más genérico. Supongamos que tenemos n funciones de una variable, ¿no? I1, I2 hasta I sub n. Y que nosotros queremos comprobar o verificar si ese conjunto es linealmente independiente o no. ¿Tá? Bueno, entonces, en ese caso, una manera es armar y resolver un determinante, que por ahí lo vieron en cálculo 2. ¿Les suena esto gronskiano? Bueno, esto es una K. ¿Les suena eso? ¿No? A mí al menos no, capaz no me está acordando, pero no. Bueno, no importa, es meramente, es muy sencillo, es un determinante más. Bueno, el gronskiano es un determinante de n por n. Obviamente, para que sea un determinante, tiene que ser cuadrado. En este determinante, nosotros vamos a colocar bueno, acá estarían las barras del determinante, ¿no? Vamos a colocar en la primera fila las funciones. En la segunda fila, su derivada primera. O sea, acá vamos a colocar i'1, i'2, i'3, etc. Y acá vamos a colocar i'N. Después, en el segundo renglón, la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Hasta llegar en el renglón enésimo,
vamos a colocar la derivada enésima menos 1. O sea, la derivada enésima menos 1 de I1, la derivada enésima menos 1 de I2, la derivada enésima menos 1 de I sub n. Sí, y resolvemos el determinante. ¿Tá? Lo resolvemos. Si este determinante nos da distinto de 0, nuestro conjunto de funciones es linealmente independiente. O sea, estas n funciones que pusimos en el primer renglón son linealmente independientes. Nos da distinto de 0 significa que nos da otra constante que no sea 0, o lo más probable es que nos dé una función o una combinación de funciones, qué sé yo, x por coseno menos 2 seno, una cosa de esas. Eso ya es señal de que ese conjunto es linealmente independiente, porque si fuese dependiente, este Wronskiano nos va a dar 0. Ustedes ya estudiaron también en álgebra propiedad de determinantes, que si uno de los elementos, digamos en este caso una de las funciones, es combinación lineal de las otras, ¿tá? Al armar, digamos, los renglones de ese determinante va a terminar anulándose. Eso sería señal de que es dependiente. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es cuando es distinto de 0, ¿sí? Por ende, es linealmente independiente. En el caso particular de las ecuaciones diferenciales, ese conjunto de n soluciones, este conjunto de n soluciones linealmente independiente, recibe un nombre especial. Se llama conjunto fundamental. ¿Cómo? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, ese conjunto de n funciones recibe el nombre de conjunto fundamental. O sea, sería la base o sistema generador de ese espacio vectorial. ¿Tá? Las ecuaciones diferenciales, como ustedes van a ir viendo, tienen una terminología, una nomenclatura bastante abundante y específica. ¿Está? Por ejemplo, estamos viendo solución general, solución particular, conjunto fundamental, problema de valor inicial, etcétera, etcétera. Bueno, ese conjunto de n soluciones se denomina conjunto fundamental. Volviendo a nuestra ecuación de segundo orden, el conjunto fundamental va a ser muy sencillo, porque va a estar formado solamente por dos funciones, I1 e I2. ¿Tá? Esas dos funciones, si está bien hecho, digamos, si lo resolvimos correctamente a la ecuación diferencial, estas dos funciones van a ser linealmente independientes. Y van a ver que, de acuerdo al tipo de funciones que sean I1 e I2, ni siquiera nosotros vamos a necesitar plantear el Wronskiano. Solamente ahora yo les voy a mostrar en qué tenemos que poner atención y digamos, a simple vista vamos a poder detectar si un conjunto de dos funciones es o no linealmente independiente. ¿Okay? Bueno, Ingeniera, entonces sí. ¿puede repetirme por favor el conjunto fundamental? ¿A qué se refería? Bien, cuando nosotros tenemos, lo que pasa es que fui y volví, por eso por ahí les confundí. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea, esta, de orden n, ¿está? Esa ecuación diferencial va a tener un conjunto de n funciones solución linealmente independientes. ¿Tá? I1, I2, I3, hasta I sub n. Va a tener tantas soluciones linealmente independientes como orden tenga la ecuación. Entonces, si es una ecuación de orden n, vamos a tener n soluciones linealmente independientes, que como estuvimos charlando, formarían la base o el espacio generador de todas las demás soluciones. Bien, a ese conjunto de n soluciones linealmente independientes se lo denomina conjunto fundamental, ¿sí? Porque la combinación lineal de cualesquiera dos o más elementos de ese conjunto nos provee
otra solución de la ecuación diferencial. Entonces, el conjunto fundamental son las n soluciones base, linealmente independientes. ¿Quedó más claro ahora? Perfecto, gracias. Bueno, ¿vale? Entonces, nuestra ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea, por supuesto, por eso acá están las siglas, va a tener una base muy sencilla, formada solamente por dos funciones. Muy bien. Ahora la cuestión es, perfecto, ¿cuáles son? ¿Cómo se encuentran esas funciones? Van a ver que es bien fácil también. Pero antes, o sea, para llegar a la solución de la ecuación de segundo orden, vamos a ir todavía un paso más atrás, a una ecuación diferencial la más sencilla posible, que sería una ecuación diferencial de primer orden, ¿tá? Entonces, la expresión general de una ecuación diferencial de primer orden sería A1 por I' más A0 por I igual 0. ¿Bien? ¿Cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Eso lo vimos en cálculo 1. ¿Lo hacemos por variables separables? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es ir despejando. A sub 0 por I nos va a quedar igual a menos A sub 1, y acá voy a escribir así, por la derivada de I con respecto a X. ¿Ok? Muy bien. Este A sub 1, incluido el signo, lo voy a mandar a la izquierda. Entonces me va a quedar menos A sub 0 sobre A sub 1. Vamos a pasar el diferencial X multiplicando, y a la derecha nos va a quedar solito y positivo el diferencial I. Y me estaba olvidando de la variable dependiente que va a pasar dividiendo a su propio diferencial. Muy bien, ahora hay que integrar ambos miembros. Bueno, esta solución es muy simple. Nos va a quedar menos A sub 0 sobre A sub 1 multiplicado por la variable independiente igual a logaritmo natural de I, al cual le vamos a sumar la constante de integración. ¿Está? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar como despejado el logaritmo natural, y entonces le voy a sumar la constante de integración al término que tiene X. Ustedes saben que eso es exactamente lo mismo. Pero para que la variable dependiente, que es la que nos interesa despejar, quede como más limpia, ¿está? Entonces queda el logaritmo natural de I igual menos A sub 0 sobre A sub 1 por X. A este paquetito, menos A sub 0 sobre A sub 1, que es constante, de aquí en adelante lo vamos a llamar M. Así se lo llama también en la bibliografía, en la mayor parte de la bibliografía. ¿Tá? En el CIL, por ejemplo, que es nuestro libro de cabecera, se lo llama así. Bueno, de manera entonces que nos estaría quedando que logaritmo natural de I va a ser igual a M, positiva, porque M ya tiene el signo, multiplicada por la variable independiente más la constante de integración. Muy bien, la ecuación diferencial está resuelta, pero nosotros necesitamos despejar la función I. ¿Qué vamos a hacer para eso? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo despejamos? Se aplica exponencial a los miembros. Exactamente. Aplicamos exponencial, y si aplicamos exponencial, ¿qué nos va a quedar del lado izquierdo? Solamente I. Muy bien. ¿Y del lado derecho? La exponencial elevado a lo que tenemos al lado derecho. E a la mx más c. Y esta exponencial que nos quedó al lado derecho, nosotros lo podemos escribir como e a la mx por e a la c. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta e a la c es otra constante, ¿tá? A la que podemos llamar directamente C1, o C directamente
para no confundir con esta C. Es otra constante, porque es base constante, exponente constante. Entonces, finalmente, resulta que I va a ser igual a una constante C1 multiplicada por E elevada a la mx. Esta solución es la solución general. Es la solución general de la ecuación diferencial, esta que está aquí, homogénea de primer orden. ¿Bien? En este caso, como es una ecuación diferencial de primer orden, el conjunto fundamental de soluciones tiene solo una función. ¿Cuál es la función que constituye en sí misma el conjunto fundamental? Según lo que estuvimos charlando. Pregunto, ¿cuál es la función que forma el conjunto fundamental? O sea, ¿cuál es la función fundamental? C1 por E a la mx. No, esa ya es la general. Profe, ahí no necesitaríamos los puntos, condiciones de frontera o condiciones iniciales. No, no. Yo les estoy pidiendo esta, chicos. La fundamental. La general, como vimos acá, es una combinación lineal. En este caso, como hay una sola función, C1 por I1 ya es la solución general. Ahora, ¿cuál es la fundamental? La fundamental son cada uno de los bloques, I1, I2, y N. Cada uno de los bloques que forman la solución general constituyen la solución fundamental. Sería E elevado a la mx. Exacto, esta es la fundamental. ¿Tá? Es como la función madre, digamos, la expresión E a la mx. Esa es la función fundamental. ¿Tá? Cualquier escalar constante C1 que nosotros agreguemos, distinto de 1, digamos, un medio, menos 1, 4, lo que quieran, nos va a proveer otra solución linealmente dependiente de esta solución general. La solución fundamental, en este caso, es E a la mx. ¿Bien? Esa es la solución fundamental. C1 por E a la mx es la solución general. Y si tuviéramos una condición inicial, una sola necesitaríamos aquí, ¿qué tipo de solución estaríamos encontrando con una condición inicial? O sea, Solución única. Le agrego la condición inicial. Muy bien. ¿Y esa solución única cómo se llama? Solución particular. ¿Ok? Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos, ya que estamos, podemos ver qué sería eso. Esta expresión, E a la mx, ¿tá? Si ustedes miran solamente eso, ya saben que es una función exponencial. O sea, si nosotros la graficásemos, depende. Si m es positiva, ¿tá? Sería algo así. Si m es negativa, sería algo así. ¿Ok? Para distintos valores de m. Ahora, de las infinitas soluciones posibles, porque como m puede adquirir, digamos, determinados valores, ¿tá? O cualquier valor en términos generales, de las infinitas soluciones va a haber solamente una que satisfaga la condición inicial. En este caso, la condición inicial, lo más probable es que sea un punto. O sea, que me digan que la función solución que estoy buscando pasa por el punto AB. O sea, la condición inicial sería I de A es igual a B. Y entonces, de las infinitas soluciones posibles, yo voy a encontrar esta. O sea, voy a encontrar la constante C1, en este caso, ¿sí? C1, que me va a dar esta curva que marqué en celeste y ninguna otra. Esa sería una solución particular. ¿Ok? Entonces tenemos conjunto fundamental, solución general, solución particular. Son todas parecidas, pero en realidad son
distintas, conceptualmente distintas. Bueno, entonces ya tenemos que la solución general de una ecuación diferencial lineal de primer orden es una exponencial de base e y exponente lineal. Eso es bien importante. Este exponente es lineal. ¿Tá? Va a ser e a la 2x, a la menos x, a la 1/2 de x, lo que sea, pero siempre lineal. Bueno, una vez que encontramos esa solución general, lo que vamos a hacer nosotros es suponer que la ecuación diferencial de segundo orden, que es la que estamos buscando, tiene una solución del mismo esquema que la de primer orden. O sea, vamos a suponer, para la de segundo orden, vamos a suponer que la función y igual c por e a la mx es solución de la ecuación de segundo orden. En ecuaciones diferenciales se suele trabajar mucho de esta manera. El resolutor de la ecuación diferencial, en este caso nosotros, proponemos una solución. Proponemos. No es que arrancamos desde cero con algún procedimiento 100% analítico. ¿Tá? Es muy frecuente. Se propone. ¿En base a qué? Obviamente que yo no voy a proponer cualquier disparate. Yo tengo que proponer alguna solución basado en algo. Alguna evidencia científica tengo que tener. En este caso, mi evidencia científica, vamos a llamarle así, sería este procedimiento que hicimos acá. Y nosotros encontramos que la de primer orden tiene esta solución. Como la homogénea de segundo orden se parece bastante a la de primer orden, entonces yo digo, bueno, le propongo a la ecuación de segundo orden, le propongo una solución. ¿Está? Propuesta. Esta es la solución propuesta. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a reemplazar esa solución propuesta por nosotros en la ecuación diferencial de segundo orden y voy a ver si la ecuación diferencial acepta nuestra propuesta. Voy a ver si le gusta, si le cae bien esa solución. Si no le cae bien, tendré que proponer otra. ¿Ah? Bueno, esa es una forma bastante frecuente de trabajar con ecuaciones diferenciales. En base a cierta evidencia previa, proponer una solución y probar si efectivamente funciona o no. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y bueno, vamos a derivar dos veces. La derivada primera va a ser igual a m por c por e a la mx y la derivada segunda va a ser c por m cuadrado por e a la mx. Todas estas, ¿sí? O lo que acabo de encontrar, la voy a reemplazar aquí en la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Bien? Y entonces me va a quedar a sub 2 por m cuadrado por c por e a la mx. ¿Bien? Más a sub 1 por e y prima, que es m por c por e a la mx, más a sub 0 por i, que es c por e a la mx. Muy bien, y esto obviamente tiene que ser igual a 0. Observamos que podemos sacar factor común c por e a la mx. Y eso va a ser factor común de a sub 2 multiplicado por m al cuadrado más a sub 1 multiplicado por m más a sub 0. Y que todo esto tiene que ser igual a 0. Esto es un producto. Para que un producto sea 0, en este caso, para que este producto sea 0, hay dos opciones. C por e a la mx tiene que ser 0 o a sub 2 por m cuadrado más a sub 1 por m más a sub 0 tiene que ser 0. A su vez, para que c por e a la mx sea 0, hay dos opciones. O c es 0
o e a la mx es 0. Muy bien. Esta opción la descartamos de llano. ¿Por qué descartamos esa opción de entrada? ¿Qué les parece? Porque la función exponencial no es 0 nunca. Llega a ser 0. Exactamente. Esa nosotros ya la recontra conocemos de cálculo 1, sus gráficas van a ser de este tipo, sabemos que esa función, así como está, no tiene raíces, por ende, e a la mx, cualquiera sea el que fuese el valor de m, jamás va a ser 0, o sea que e a la mx no va a ser 0. ¿Qué estaría pasando si c fuese igual a 0? ¿Qué estaría pasando en este caso si c fuese igual a 0? ¿Qué estaría pasando aquí en la solución fundamental si la constante c fuese 0? Tendríamos el eje X, porque es igual a 0. Sí, está bien. Eso, va a quedar i igual a 0. Muy bien. I igual a 0, sí, como gráfica es el eje X. Esta solución, i igual 0, se denomina solución trivial. Y es solución para cualquier ecuación diferencial lineal homogénea. Cualquiera. Fíjense, es bien sencillo. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden n, si i vale 0, obviamente que todas sus derivadas valen 0 y obviamente que la suma también es 0. Bueno, esa posibilidad también la vamos a descartar, porque el hecho de que c tome el valor 0 significa que yo estoy trabajando solamente con la solución trivial, ¿está? I igual 0. Esa es la solución trivial. O sea que esta opción por ahora también la descartamos, porque la trivial no me sirve de nada. La trivial ya sé que está, no necesito hacer ningún cálculo. Es más, no necesito ni mirar la ecuación diferencial. Si alguien viene y me dice, yo tengo una ecuación diferencial lineal homogénea del orden que sea, dame por lo menos una solución, yo digo, listo, la solución es i igual 0, es como la solución obvia, ¿está? Bueno, entonces, esta posibilidad también la vamos a descartar, no nos sirve a los efectos que estamos estudiando. Por lo tanto, la que nos queda es esta. La que nos queda es esa, es que este polinomio que está dentro del corchete deba ser igual a 0. ¿Está? Entonces, fíjense que ese polinomio es un polinomio de segundo grado. ¿Por qué? Porque proviene de una ecuación diferencial de segundo orden. Otra cosa, los coeficientes de ese polinomio a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son exactamente los coeficientes de la ecuación diferencial. ¿Está? El término cuadrático está multiplicado por la constante que acompaña la derivada segunda. El término lineal tiene la constante A1 que acompaña a la derivada primera. Y el término independiente es la constante que acompaña a la función. Bien, este polinomio se denomina polinomio o ecuación característica o polinomio característico de la ecuación diferencial. Y es la clave para resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas. Polinomio característico. Es un polinomio del mismo, o sea, del grado coincidente con el orden. O sea que una ecuación diferencial de tercer orden tendrá un polinomio cúbico, una de cuarto orden, un polinomio de grado 4, etc. Por eso, como les decía al principio, cuanto mayor es el orden de la ecuación diferencial, más alto es el orden del polinomio característico y no es tan sencilla su resolución. Las de segundo grado son facilitas porque directamente aplicamos la resolvemos. Bueno, muy bien.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer, en vistas de encontrar la solución de la ecuación de segundo orden, lo que hicimos en primer lugar fue proponer una solución exponencial. Aparentemente, la ecuación diferencial aceptó nuestra propuesta porque nos está dando la posibilidad de que si nosotros logramos resolver este polinomio característico, estaremos encontrando, pregunto, ¿qué estaremos encontrando cuando resolvamos ese polinomio característico? ¿Qué les parece que encontramos? ¿El conjunto fundamental? ¿Solo con el polinomio ya encontramos el conjunto? Miren un poquito el polinomio. ¿Cuál es la variable de ese polinomio? M. M. ¿Y qué es M? Cociente de los coeficientes. Sí. Pero miren acá, en la solución que nosotros propusimos. Encontramos las raíces. Sí, claro, las raíces del polinomio característico que son M. ¿Está? ¿Cuántos valores de M van a ser? 2 valores de M. 2 valores. ¿Y qué es M? Miren en nuestra propuesta. Nuestra propuesta fue I igual C por E a la MX. M es el exponente de nuestra exponencial. Como vamos a encontrar 2 valores de M, vamos a encontrar 2 exponenciales diferentes. ¿Y qué serían esas exponenciales? Las soluciones del conjunto fundamental. O sea, con cada valor de M, con un valor de M vamos a encontrar I1. Con otro valor de M vamos a encontrar I2. Y esas son nuestras soluciones fundamentales, ¿tá? O nuestro conjunto fundamental, que en este caso van a ser de este tipo, exponenciales lineales. Bueno, muy bien. Nosotros ya sabemos resolver un polinomio de segundo grado, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es encontrar las raíces de ese polinomio, ¿sí? En base a las soluciones que nos dé ese polinomio, vamos a tener 3 casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Muy bien. El caso 1 es cuando haya raíces reales distintas. El caso 2 es cuando haya raíces reales iguales. Y el caso 3 es cuando haya raíces complejas, que son las 3 opciones de una ecuación de segundo grado. Bien. Vamos a suponer en el caso 1 que tenemos 2 soluciones reales diferentes. A una le vamos a llamar M1 y a la otra le vamos a llamar M2. Entonces, la solución I1 va a ser directamente la solución, digamos, yo voy a poner acá I1 como solución fundamental. ¿Está? Directamente, ¿sí? O sea, suponiendo constante 1, para que sea ya directamente la fundamental. La I1 va a ser E a la M1 por X, mientras que la I2 va a ser E a la M2 por X. Como M1 y M2 son distintas, estas dos funciones obligadamente son linealmente independientes, porque 2 exponenciales con exponentes distintos son independientes. ¿Ah? Aunque ambas sean lineales, las constantes de esos exponentes son distintos y eso ya las vuelve linealmente independientes. Por lo tanto, el conjunto solución o la solución general que vamos a llamar IH va a ser C1 por E a la M1 por X más C2 por E a la M2 por X. Y esta es la solución general de nuestra ecuación diferencial homogénea de segundo orden si es que los valores de M1 y M2 son números reales distintos.
¿Ok? Vayamos al caso 2. Hay un solo valor de m. Es una raíz real doble. Supongamos que a esa m le llamamos m1. Entonces, habría dos soluciones. Tendremos que tener dos soluciones. Vamos a ver. La primera solución sería e a la m1 por x. Y la segunda solución, en apariencia, sería lo mismo, porque es el mismo exponente. E a la m1 por x. Ahora, ahí hay un problema. I1 e I2 son idénticas. O sea que son linealmente dependientes. O sea que no puede ser así. Nosotros tenemos que lograr, esta va a quedar como está, la solución 1. Y a la solución 2 la tenemos que transformar en linealmente independiente de la primera. Eso se hace multiplicando la función por la variable d independiente, en este caso elevada a la primer potencia. ¿Bien? Repito, la segunda solución, para que sea linealmente independiente de la primera, simplemente se la multiplica por x elevada a la primer potencia. Y entonces la exponencial con la exponencial multiplicada por x son linealmente independientes. De manera que la solución homogénea va a ser entonces, la general va a ser C1 por e a la m1x más C2 por x por e a la m1 por x. Esta es la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea que presenta un polinomio característico con una raíz real doble, o sea que el discriminante que va dentro de la raíz se anula. ¿Bien? Profe. ¿Sí? Una pregunta, si por ejemplo ahí tuviéramos I1, I2, I3, para Sí. I3 sería x al cuadrado. X al cuadrado, exactamente. Si tuviéramos I4 sería x al cubo. Perfecto. ¿Ah? Este truco, porque en realidad es un truco algebraico, de multiplicar cuando dos funciones son iguales, no necesariamente iguales, cuando son linealmente dependientes, si nosotros multiplicamos a una de ellas por x, automáticamente la volvemos independiente. ¿Ah? Y si con eso sigue siendo dependiente, la multiplicamos por x al cuadrado. Y si sigue siendo, por x al cubo. Y así hasta encontrar una potencia tipo polinómica de x que las vuelva independientes. ¿Ok? Esto también es un truco que se utiliza bastante. Bueno, y vamos al tercer caso. Bueno, vayan viendo cómo quedan las soluciones generales, ¿sí? En un caso queda C1 más la exponencial, C2 más la otra exponencial, los exponentes son diferentes. En el otro caso queda C1 por una exponencial más C2 por la misma exponencial, pero la clave está en que aquí multiplicamos por x. Y vamos a ver el tercer caso que tiene raíces complejas. Este tiene un proceso un poquito más largo, pero no tiene nada raro. ¿Está? Bueno, en el caso de raíces complejas, cuando nosotros resolvemos nuestro polinomio característico, nos va a quedar que M12, que serían las soluciones, va a ser igual a un número alfa más menos la unidad imaginaria i por otro número real beta. ¿Está? Supongamos que así nos dio, ahora vamos a hacer un ejemplito, supongamos que así nos dio nuestro polinomio característico, o sea que el radicando o el discriminante es un número negativo. Nosotros ahora ya podemos manipular complejos, así que resolvemos igualmente esa ecuación y nos da un número complejo con componente real, a la que vamos a llamar alfa, porque así básicamente la trabaja el SIL, y una componente imaginaria a la que vamos a llamar beta. Por lo tanto, acá tenemos dos soluciones. La solución 1 será alfa más i por beta, y la solución 2, o sea, M2, va a ser alfa menos i por beta. O sea que obviamente son diferentes. Muy bien. Si nosotros reemplazamos esas expresiones M1 y M2 acá en la exponencial, ¿tá?
vamos a obtener nuestra primer solución fundamental y 1, que va a ser E elevada a la alfa más I beta, todo esto multiplicado por X. Esto se puede expresar como E a la alfa X por E a la I por beta por X. Y de manera similar nos va a quedar que I2 se puede expresar como E a la alfa X por E a la menos I por beta por X. ¿Ok? Esas son nuestras dos soluciones. Vamos a cambiar de color. Ahora, les pregunto a ustedes, vuelvo a la primera solución. Voy a repetir E a la alfa X. ¿De qué otra forma podemos escribir E a la I beta X? ¿Por qué expresión la podemos reemplazar? Como cis y a la X. Muy bien. ¿Te acordás cómo se llamaba esa fórmula, Mega? ¿No? ¿Quién se acuerda? La fórmula Identidad de Euler. Esa es la grandiosa identidad de Euler, señores. Muy bien. Entonces nos va a quedar coseno de beta X más I por seno de beta X. ¿Bien? De manera similar, así que ya lo hacemos rapidito, la solución 2 nos va a quedar E a la alfa X por coseno de beta X menos I por seno de beta X. Muy bien, ustedes saben que cuando el exponente de la E es negativo, en el cis de la identidad de Euler solamente cambia el signo del medio. Por lo tanto, nos quedan dos soluciones. La primera es la que tiene el signo más, la segunda es la que tiene el signo menos. Ambas están multiplicadas por la misma expresión, porque E a la alfa X en ambos casos son iguales. Y aparentemente habríamos encontrado las soluciones. El problema es que así como están planteadas, son soluciones en el campo de la variable compleja, porque aparece la unidad imaginaria. Entonces nosotros acá estamos interesados en que estas soluciones estén en el campo real, no en el campo complejo. Muy bien, entonces vamos a hacer un truco. Vamos a armar, así como está, aún con la unidad imaginaria, vamos a armar la solución general. Muy bien, la solución general IH en este caso va a ser igual a C1 por E a la alfa X, yo voy a abreviar, por cis beta X, más C2 por E a la alfa X por cis menos beta X. Muy bien. Trabajando esto algebraicamente, haciendo distributiva y demás, esto nos va a quedar así. E a la alfa X dentro del corchete nos va a quedar. ¿Está? O sea, es como, básicamente lo que hago es sacar factor común E a la alfa X. Entonces nos va a quedar C1, ahora sí voy a hacer la distributiva, C1 por coseno de beta X más I por C1 por seno de beta X. Más, ahora hago C2 distributiva con el otro. C2 coseno de beta X menos I por C2 por el seno de beta X. Muy bien, esta en principio, y sería la solución general. ¿Está? Sería la solución general. El problema es que así como está es poco amigable. ¿Está? Y además está en el plano complejo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como estas constantes arbitrarias, C1 y C2, justamente reciben ese nombre, arbitrarias, porque nosotros las podemos elegir. Entonces vamos a elegir que C1 y C2 ambas tomen el valor 1. En ese caso, la solución homogénea va a quedar E a la alfa X, miren dentro del corchete. Si C1 y C2 ambas valen 1, este término que tiene beta y que tiene seno y este otro
van a ser iguales y opuestos y por ende se van a cancelar. Y entonces nos va a quedar C1, o sea, 1 por coseno más coseno, nos va a quedar E a la alfa X por 2 coseno de beta. Esa podríamos llamarle solución homogénea 1, que sería para la opción 1 en que C1 y C2 valen 1. Y ahora vamos a elegir otros valores. Vamos a suponer que C1 siga valiendo 1, pero vamos a darle a C2 el valor menos 1. Fíjense que si C2 toma el valor menos 1, este término, C1 por coseno, y este término, C2 por coseno, se van a anular. ¿Bien? Y nos va a quedar la solución homogénea, llamémosle 2, nos va a quedar E a la alfa X, dentro del corchete nos va a quedar I por seno, menos por menos más, porque C2 es negativa, más I por seno, o sea, 2 veces I por seno de beta X. Muy bien. Y acá, o sea, que acá tendríamos una primera posibilidad o propuesta, ¿tá?, de la solución homogénea, que sería exponencial por 2 por coseno, y una segunda propuesta, que sería exponencial por 2i por seno. Ahora bien, este 2 es constante. Esta 2i es también una expresión constante. Llamémosle constante 1 y constante 2, porque por más que la unidad imaginaria sea imaginaria, sigue siendo constante, porque aquí en toda esta historia la variable independiente es x y en la expresión 2 por i no tiene ninguna x. Por ende, a los efectos o a la vista de la solución, 2i es una constante. Por ende, la solución homogénea 1 queda exponencial por constante por coseno y la homogénea 2 queda exponencial por constante por seno. Bien, entonces ahora sí vamos a armar la solución general, que sería la combinación lineal de ambas. O sea, sería, por ejemplo, C1 por 2 por la exponencial por el coseno de beta X, más C2 por la exponencial, perdón, el 2 no va si ya lo puse como constante, disculpen, más C2 por la exponencial por el seno de beta. Muy bien, sacando factor común, entonces, e a la alfa x, resulta finalmente que la solución general va a ser e a la alfa x por una constante, bueno, ahí le cambiaron, está bien, C1 por coseno de beta, constante, ¿tá?, más C2 por seno de beta. Y con esto hemos llegado a la solución general para el caso en que tuviésemos un polinomio característico con raíces complejas. Y ahí tenemos entonces los 3 casos. A ver, vamos a ver acá. Los 3 casos serían estos que tenemos acá. Caso 1, 2 raíces reales distintas. Caso 2, 2 raíces reales iguales. Caso 3, un par de raíces complejas. ¿Tá? Y en base a eso vamos a ver qué tipo de funciones. Bueno, y como les decía hoy, esto que nosotros hicimos para las ecuaciones de segundo orden, exactamente igual es copia y pegue para las de tercero, cuarto, quinto orden, etc. O sea, esto sirve para todo. Vamos a ver un poquito el tipo de funciones que se ven involucradas en la solución de una ecuación diferencial homogénea. Ustedes van a ver que hay 3 tipos de funciones. Primer tipo de función, polinomios. ¿Dónde aparece? Acá aparece, por ejemplo. ¿Está? X. Ahí aparece a la 1, pero puede aparecer a la 2, a la 3, etc. Segundo, exponenciales lineales. E a la alfa X, donde alfa es una constante. Exponenciales lineales. Tercer tipo, senos lineales. Seno, o sea, lineal me refiero a que el argumento del seno es lineal.
o coseno, donde el argumento también es lineal. Y estas funciones se pueden combinar como sumas, restas o productos. ¿Está? O sea que cualquiera fuese el orden de la ecuación diferencial homogénea, la solución general va a estar formada por sumas, restas y o productos de estas tres clases de funciones. Vale decir, polinomios, exponenciales lineales, senos y cosenos. Y no va a salir de ahí. ¿Está? Son estas las funciones que van a aparecer en la solución general de una homogénea de orden n. Muy bien. Si hay alguna preguntita, ustedes la van haciendo, algún comentario que quieran hacer. Yo, mientras tanto, voy a buscar algún ejercicio. ¿Sí? Les escucho. Ahí en la fórmula esa verde, en la general verde que usted escribió, me parece que en el tercer y cuarto término es menos bx, ¿o no? No, porque cuando este es menos, ¿tá? Solamente cambia este signo menos que va delante del seno, que es este signo menos que puse acá. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una de tercer orden para que vean. Sería derivada tercera de y con respecto a x 3 veces, más derivada segunda de y con respecto a x 2 veces, desproporcionado me salió, menos 2i igual a 0. Bueno, nuestro objetivo en principio es encontrar la solución general. O sea, queremos encontrar la solución general de esta ecuación. Primer pregunta. ¿Cuántas funciones van a formar el conjunto fundamental? ¿3? Muy bien. Por ende, ya podemos ir anticipando, esta solución general que pretendemos encontrar va a ser la combinación lineal de C1 por I1 más C2 por I2 más C3 por I3. Esas tres a las que hacíamos referencia son, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Pregunta, las C, C1, C2 y C3, ¿vamos a poder encontrar en este ejercicio? No, porque no tenemos las condiciones iniciales. No tenemos, solamente me dieron una ecuación. Por ende, por eso va a ser general. ¿Está? O sea, vamos a tener que conformarnos con decir C1 por el seno, más C2 por E a lo que sea, C3 por lo que sea. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar en primer lugar nosotros? El polinomio característico. ¿Está? Eso es lo primero que tenemos que encontrar, porque miren, toda esta historia arrancó acá, resolviendo el polinomio característico. Muy bien. ¿De qué grado va a ser el polinomio? De grado 3. De grado 3. Bien, y recuerden que los coeficientes del polinomio coinciden con los coeficientes de las derivadas. O sea que el término cúbico va a tener coeficiente 1, el término cuadrático va a tener coeficiente 1 también. Término lineal no va a aparecer porque no aparece en la ecuación diferencial. Y finalmente el coeficiente de la y, que es menos 2, va a ser el término independiente de ese polinomio. ¿Está? Entonces, m cubo multiplicado por 1 porque acá hay un 1 delante de la derivada tercera, m cuadrado multiplicado por 1 porque hay un 1 delante de la derivada segunda, término independiente menos 2 porque hay un menos 2 delante de la solución. Y eso obviamente tiene que ser igual a 0. Si bien es un polinomio cúbico, hay una raíz de ese polinomio que nosotros la podemos encontrar mirando nomás el polinomio. ¿Ustedes me pueden decir cuál es esa raíz? M igual a 1.
es igual a 1. Nos faltan 2 raíces, ¿está? ¿Y cómo podemos hacer en un cúbico si conocemos una raíz? ¿Qué aplicamos? Ustedes ya recontra conocen. Regla de Ruffini. Exacto, regla de Ruffini. Entonces vamos con Ruffini por acá, va a ser coeficiente 1, 1, 0 y menos 2, ¿ok? Y acá vamos a poner la raíz 1, 1 por 1, 1, 1 más 1, 2, por 1, 2, más 0, 2, por 1, 2, menos 2, 0. ¿Bien? Entonces, de estas constantes va a quedar el polinomio cuadrático. Bien, porque este m cubo más m cuadrado, vamos a hacer todo, lo podemos factorear como m menos 1 por m cuadrado más 2m más 2. Dentro de este polinomio cuadrático, que escribí por último, van a estar las 2 raíces que nos faltan. Bueno, entonces ahora vamos con la resolvente, que va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2. Dentro de la raíz nos queda 4 más 8, que es menos 4. ¿Ah? Entonces nos queda menos 2 más menos raíz de menos 4 dividido 2. Pregunto, ¿a qué es igual la raíz de menos 4? Muy bien, 2i. Entonces esto es menos 2 más menos 2i sobre 2. Dividimos por 2 y nos queda menos 1 más menos i. Este menos 1 más menos i es lo que hoy en forma genérica pusimos alfa más menos i por beta. ¿Está? Entonces, para nosotros, ¿tá? Para nosotros, acá voy a poner la otra raíz. Esto es m1 y estas son las otras 2m, que es 1 más menos i. O sea, para nosotros, para reemplazar acá en la general, alfa toma el valor 1 y beta también toma el valor 1. O sea, si bien es más menos i, a beta se le asigna directamente, como beta es el argumento del ángulo, directamente positivo, se le asigna el valor positivo de la componente imaginaria. En este caso es este valor. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos armar nuestra ecuación, nuestra solución. De acá, como esta me dio, voy a hacer en otro color, Ingeniera, ahí, disculpe, ¿alfa no sería menos 1? No, es 1. Ah, perdón, el menos 1 en el alfa. Sí, me olvidé de este menos 1, disculpen. Ah, dale. Sí, no, me quedé con el beta. Esto es menos 1, ok, es menos 1. Ah, miércoles, che. Ahí. Alfa es menos 1, muy bien, y beta es 1, correcto, porque era menos 2 adelante. Bueno, entonces la primera solución I1, que es, digamos, la que va a dar cuenta de la raíz real, directamente va a ser e a la m, que es 1, o sea, es e a la mx. O sea, I igual e a la x. Esa es una de las soluciones. Y las otras dos van a tener esta expresión. Si ya estas dos, digamos, o sea, en vez de hacer una y después juntar y sacar factor común, yo ya voy a escribir directamente como la general de segundo orden, ¿está? Nos va a quedar e a la alfa, que en este caso es negativo, o sea, e a la menos x. Y dentro del paréntesis nos va a quedar, bueno, voy a poner C1 por coseno de beta x, que es simplemente x, más C2 por seno de beta x, que es simplemente x. ¿Bien? Y entonces, ahora voy a ir un paso más, lo voy a hacer acá abajo. Aquí vamos a escribir la solución completa. La solución completa va a ser C1 por la primera, que era e a la x, más, y ahora le voy a cambiar el nombre a las constantes. La del seno y del coseno le voy a poner C2 y C3. Más, ¿está? E a la menos x, que va a estar multiplicando a
C2 por el coseno de X más C3 por el seno de X. ¿Perfecto? Y ahí estaría esta es la solución general. Ven que tiene tres paquetitos. I1, que es e a la X, I2, que es e a la menos X por coseno, I3, que es e a la menos X por seno. Esas serían las tres fundamentales. E a la X, la primera, e a la menos X por coseno, la segunda fundamental, y e a la menos X por seno, la tercera fundamental. Este es el conjunto fundamental de soluciones. Esta, su combinación lineal, es la solución general. Y este conjunto fundamental nosotros podemos estar totalmente seguros que es linealmente independiente. ¿Por qué? Primero, fíjense el tipo de funciones que se involucran, tal cual habíamos anticipado hoy. Acá aparecen exponenciales lineales, senos y cosenos. Ahora bien, esta exponencial tiene un exponente diferente a esta y a esta. O sea que de entrada nomás, si los exponentes son diferentes, son linealmente independientes. Ahora bien, estas dos soluciones, las que tienen el seno y el coseno, si bien tienen la misma exponencial, pero al estar multiplicada una por seno y otra por coseno, son linealmente independientes, porque el seno y el coseno son linealmente independientes. ¿Está? Entonces, bueno, la solución general es esta. ¿Bien? C1 por e a la X más e a la menos X C2 por coseno más e a la menos X por C3 por seno. Ahí están los tres paquetitos de los fundamentales, serían los vectores generadores con sus constantes. ¿Está? Y nosotros podemos estar seguros que son linealmente independientes. ¿Por qué? Dos exponenciales con diferente exponente son linealmente independientes. Seno y coseno son linealmente independientes. Inclusive, dos funciones seno, pero con distinto argumento, también son linealmente independientes. O sea, si yo, por ejemplo, tengo seno de a por x y después tengo seno de b por x, si a es distinto de b, son linealmente independientes. O sea que no hace falta hacer el bloquiano. De todos modos, si quieren hacer el determinante y comprobar que es igual a 0, no hay problema. ¿Bien? Muy bien. Y con esto entonces hemos encontrado las soluciones, digamos, hemos encontrado la solución general de esta ecuación diferencial. Y antes de terminar, vamos a hacer un ejemplo más de una ecuación de cuarto orden. ¿Tá? La vamos a hacer rapidito, yo lo voy a escribir acá. La derivada cuarta de y menos 2 veces la derivada segunda de y más y es igual a 0. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es la variable independiente de esta ecuación? Independiente. La X, ¿no? No especifica. No especifica. No sabemos. ¿Tá? Esta forma de escribir la ecuación diferencial, en realidad las puse a propósito así. No es muy conveniente, porque miren el primer ejercicio que hicimos. Vieron que el primer ejercicio, de la forma que estaba escrito, automáticamente nosotros veíamos que la independiente es X. Acá no estamos viendo. ¿Tá? O sea, acá no estamos viendo. Podemos suponer que es X, pero también podría ser T. Lo que sea. Bueno, en principio no sabemos. Muy bien. No importa, porque es solamente un ejercicio, digamos, a nivel matemático. ¿Alguno de ustedes me puede dictar cómo quedaría o cuál sería el polinomio característico? Sería m a la cuarta menos 2 m de cuadrado más 1 más 1. Obviamente eso es igual a 0. ¿Bien?
Bueno, ¿cómo podemos trabajar este polinomio de cuarto grado? O sea, ¿cómo podemos hacer para encontrar? ¿Cómo? Con una sustitución. Podría ser. ¿Cuál sería la sustitución? M cuadrado igual a A. Bien, m cuadrado igual a A. Entonces nos quedaría A al cuadrado menos 2A más 1 igual 0. Entonces aplicamos el resolvente. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. El discriminante, esto es 0, o sea que es raíz doble en 1. Vale decir que m cuadrado es igual a 1. Entonces, a este polinomio, m a la cuarta menos 2m cuadrado más 1, lo podemos factorear como m cuadrado menos 1. ¿Bien? Y ahí está faltando algo. Al cuadrado, porque es una raíz doble. ¿Tá? Este 1 es una raíz doble. Entonces, este polinomio, m a la cuarta, fíjense que en realidad es un trinomio cuadrado perfecto, porque si hacemos m, el cuadrado del primero nos da m cuarta, menos el doble del primero por el segundo nos da menos 2m cuadrado, más el cuadrado del segundo que nos da 1. O sea que este polinomio característico, ¿sí?, se lo puede escribir como m cuadrado menos 1 al cuadrado. Muy bien. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Bien? ¿Y cuáles son las raíces de m cuadrado menos 1 todo al cuadrado igual 0? Esto nos quedaría que m cuadrado menos 1 es igual a 0, con lo cual m es igual a más menos 1. Y cada una de estas raíces es una raíz doble, porque el exponente es 2. O sea que las raíces van a ser, hay 4 raíces, o sea, en realidad hay 2 dobles. M1 es igual a 1 y M2 es igual a menos 1. Y ambas son dobles. ¿Tá? Si las raíces son dobles, recuerden el caso 2, que es el que hace referencia a las raíces dobles. ¿Cómo armamos la solución general? Al segundo término le multiplicamos por x, ¿ok? Para que quede linealmente independiente del primero. Bueno, entonces yo voy a escribir acá cómo va a quedar. I1, que va a ser la primer fundamental, I2, I3 e I4. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cómo sería la primera, o sea, una de las soluciones fundamentales? ¿Escuchan, chicos? Sería P1 por E a la menos 1x, ¿puede ser? Bien, vamos a poner E a la menos x. Otra solución fundamental con la misma raíz. Acá estamos usando esta raíz menos 1. ¿Está? ¿Cómo sería la otra usando la misma raíz? X por E a la menos X. Muy bien, x por e a la menos x. Y con el mismo criterio, I3 sería e a la x positivo e I4 sería e a la menos x. Como estas 4 funciones son, sin dudas, linealmente independientes, la general será C1 por e a la menos x más C2 por x por e a la menos x más C3 por e a la x más C4 por x por e a la x. Obviamente el orden en que coloquen no importa. Esa es la solución general. ¿Bien? Y estas Sí, 4 profe, funciones. ahí nomás que en la I4 sería x por e a la x positivo, ¿no? Ah, perdón. Pucha, que estoy mal con los signos hoy. Sí. A la más x, claro. Estas dos hacen referencia al valor 1 y estas dos al valor menos 1. Ok.
Muy bien. Y con eso estaríamos por hoy, ¿sí? Continuamos. Bueno, hoy no hay práctica porque este tema todavía falta bastante como para poder hacer una práctica. Así que hoy quedan liberados y nosotros nos encontramos el lunes como si... no. El lunes no, nos encontramos el miércoles. Nos encontramos el miércoles. ¿Ok? Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos. Pero el lunes entonces va a haber clase o no?